En esta oportunidad vamos a explicar un tema que se encuentra en la página 122 del libro de Esmate de octavo grado, que tiene que ver con primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Para poder explicar este tema, chicos, vamos a desarrollar el lapicito que ustedes tienen en su pantalla, ¿verdad? En su libro. Y antes de empezar a desarrollarlo, pues hay que tener en cuenta de que si en un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida, entonces los triángulos son congruentes. O sea, hay que tener en cuenta eso. Prácticamente la hipotenusa y un ángulo agudo tienen que ser igual para que los triángulos sean congruentes. Veamos. Empezamos con el problema que dice: en los siguientes triángulos rectángulos identifica los congruentes entre sí, justifica tu respuesta. Bueno, empezamos con el literal A. Fijémonos. Si nosotros nos fijamos con el literal A, nos vamos a dar cuenta, chicos, que son congruentes con quién literal. En este caso, el literal A. Este triángulo es congruente con el literal E, ¿verdad? ¿Por qué razón son congruentes? Porque la hipotenusa es igual y un ángulo agudo es igual. Por eso son congruentes. Entonces voy a poner son congruentes el literal A ¿con quién, chicos? Con el literal E. Porque la hipotenusa y un ángulo agudo son iguales. Ese es prácticamente la clave, chicos, ¿verdad? Ahora continuemos, ¿verdad? Ya tenemos este que es igual con este. Ahora veamos el triángulo B. ¿Con quién creen ustedes que es congruente el triángulo B? Veamos si hay congruencia con el triángulo B. Bueno, si nosotros nos fijamos con el B con el D, veamos, chicos. En este caso podemos observar que este lado es igual, ¿verdad? Y el ángulo, ¿sí o no? Entonces, al calcular el valor del ángulo desconocido utilizando el teorema de los ángulos internos de un triángulo, se puede determinar que los triángulos del literal B con el literal D son congruentes. ¿Por qué criterio? Son congruentes por el criterio ALA. ¿Por qué razón? Porque dos ángulos son iguales, o sea, este ángulo es igual con este y este es igual con este de 90 grados y tenemos un lado igual. Por esa razón podemos decir nosotros que el B con el D, perdón, aquí lo tenemos con el D, son congruentes. Por el criterio prácticamente ALA. Dos ángulos iguales y un lado igual, ¿verdad? Bueno, vamos a borrar, chicos, para continuar. Ahora, para terminar este tema, chicos, vamos con el literal C, ¿verdad? ¿Con quién cree usted que es congruente el literal C? Veamos con el literal F. Sí, ¿verdad? Son congruentes. ¿Por qué razón? Por el criterio ALA también, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque tienen dos lados iguales y dos ángulos iguales. O sea, este ángulo es igual con este y este ángulo es igual con este. Por lo tanto, puedo decir yo que el literal C con el literal F son congruentes. Por el criterio, prácticamente ¿quién, chicos? Por el criterio ALA.
Bueno, y con esto terminamos la explicación de este tema, chicos. Si te gustó el video, dale like, compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios.